Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Que nos cuenta Cristian Zurita, periodista de investigación. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo tomar esta libertad de Jorge Glass? Y bueno, ¿qué pensar de las condenas que tiene encima, ¿no? Que entiendo suman como 14 años, sin contar la del caso Singue, que fue nulitada, pero vale recordar por qué Jorge Glass, ex vicepresidente, estuvo o ha estado en prisión. Bienvenido, Cristian. Verónica, muchas gracias, muy buen día a toda la audiencia de Sucesos y muchas gracias por la invitación. Lo que estamos viviendo es básicamente una respuesta al Código Integral Penal y al Código de Penas que se constituyeron con fuerza en los gobiernos pasados, sobre todo en el gobierno de Rafael Correa. Y la ley pues está establecida en esas condiciones y en estas formas, pues y no podemos hacer absolutamente nada, porque la ley pues simplemente creo que estamos todos obligados a respetarlas. Si le correspondía ya por las condiciones que se han generado, el hecho de haber declarado nulo la investigación constituida por el caso Singue, ir a foja cero y que no exista una sentencia condenatoria en contra de él, le permitía pues acceder a esta condición y pues la ha cumplido y en menos de un mes, sí, hemos visto cómo efectivamente ha salido ya bajo las condiciones de prisión domiciliaria. Oponernos a eso no podemos, porque es la ley, salvo que los ecuatorianos efectivamente entremos en un proceso de diálogo y de debate para cambiar estas condiciones, ¿sí? Ahora, cambiar las condiciones y convertirlas en más draconianas, vemos que en las condiciones y circunstancias del país, pues es lo menos viable Así. por los propios hechos, ¿no? De tal manera que son condiciones a las que por ahora tendremos que someternos. Las condiciones del país no son fáciles. Es un poco que para las propias condiciones del ex vicepresidente dentro de la cárcel no habrán sido fáciles. Hemos visto cómo prácticamente en todas las cárceles se han generado masacres brutales y es posible que dentro de las circunstancias en las cuales se encontraba él preso, en algún momento hubiese podido vivir una circunstancia de peligro. Eso simplemente ya no se va a dar por ese lado. Aspiramos que se dé un, una, una disciplinada observación y control con respecto al tipo de prisión que tiene que enfrentar. Y pues creo que es un buen momento para recordar básicamente las condiciones en las cuales él fue apresado, Verónica, y creo que después de esta introducción vale señalar, ¿sí? Pero recordemos que Jorge Glass, en primera instancia, ¿sí? Está preso no por las grandes investigaciones que se hubiesen podido hacer dentro del Ecuador, ¿sí? Él está preso por el caso Odebrecht, ¿sí? Y es gracias a Odebrecht, a través de la cooperación integral penal, sí, que firmó la Procuraduría General del Brasil, o la Procuraduría Federal del Brasil, con la Fiscalía General del Estado, a que la empresa, sí, pues entregó detalladamente cada uno de los documentos en los cuales se evidenciaba la participación de Jorge Glass en lo que significaba la entrega de sobornos por parte de la empresa a su tío Ricardo Rivera. ¿Sí? Pasa por allí. No pasa porque los ecuatorianos hayamos hecho algún tipo de descubrimiento especial con respecto al caso Odebrecht. Pasa porque Odebrecht, ¿sí? Tenía en sus manos todos los registros de lo que significaba en la entrega de sobornos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas que funcionaba en Panamá, ¿sí? Y ellos son los que le entregan esa información certificada a la Fiscalía General del Estado y ellos son los que le dicen, puede utilizar, ¿sí? De esta información, al menos 70 delatores que han informado sobre lo que significa esas relaciones en diversas partes de la región.
Y pues que en el Ecuador básicamente tuvo como principal protagonista a José Concienzado Santos, que fue el último superintendente de la empresa, que evidenció con pruebas, ¿sí?, los acuerdos que se habían llegado, no solo con el tío de Jorge Glass, sino a través de la Contraloría General del Estado con Carlos Polit, y pues luego de las relaciones que se extendieron, que ya se van entendiendo qué pasó, con otros importantes implicados como Galo Chiriboga. ¿Sí? De tal modo que cuando el entonces amigo, ex amigo del presidente de la República, Carlos Vaca Mancheno, ¿sí?, asume la Fiscalía General del Estado y recibe esta información, no le queda otro remedio que actuar. ¿Sí? Porque quien inició básicamente este proceso de entendimiento fue Carlos Vaca Mancheno, independientemente de sus acciones y cercanías que le correspondían con el gobierno de ese entonces, pues lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque las pruebas eran por demás evidentes, es decir, a Carlos Vaca Mancheno no le quedaba otro camino, ¿sí?, otra posibilidad que actuar, ¿sí?, con fuerza. Y pues en eso la fiscal que asumió la investigación, que era la fiscal anticorrupción de entonces, es la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. De tal manera que hay que recordarle a la gente y hay que recordarle sobre todo al correísmo que cuando dicen que efectivamente es un hombre inocente que no tiene pruebas, hay que decirles que sus socios, los corruptos, los delatores de Odebrecht, para salvarse de una serie de penas en su país, básicamente en el Brasil, entregaron a todos los corruptos de la región, no solo a Jorge Glass, ¿sí? No solo a Jorge Glass, que en primera instancia fue sentenciado en el Ecuador por haber recibido eh, tra- eh, eh, transferencias, ¿sí?, hacia la empresa Glory, constituida en China, ¿sí?, por 13 millones de dólares, y que luego ese dinero fue entregado como una suma de inversión para la constitución y la creación del cable submarino a cargo de la empresa Telconet, ¿ya? Vale la pena recordarlo. Entonces pasa por allí. La información estuvo presente allí. Y los ecuatorianos básicamente no nos enteramos de esto porque se trataba hasta hace poco. Yo supongo que ese acuerdo prácticamente ya ha quedado en nada, el acuerdo de cooperación penal. Pero luego de tantos años, ¿sí?, valdría la pena y valdría pedirle a través de las autoridades que sean necesarias para que la fiscal general del Estado, ¿sí?, haga público el informe de cooperación penal que firmó con el Brasil, donde consta toda la información, donde consta absolutamente toda información y donde había desde ese momento claras señales de cómo la presencia de Pamela Martínez y su relación con Odebrecht, pues básicamente eran por demás de evidentes. Entonces, este horizonte de corrupción, que está marcada por la presencia de Glass como la estrella mayor, ¿sí?, pues es difícil de esconder. Y ahora que todos sus abogados y que sus abogados socios y acólitos se atrevan a decir que básicamente no hay pruebas, pues es básicamente un- una, una afrenta a a todos los ecuatorianos primero, ¿sí? Y luego a todos quienes enfrentamos con fuerza, ¿sí?, a todo a toda esta caterva de corruptos que nos quieren hacer pensar que Glass ha sido básicamente la Un peor de las perseguido político, injusticias. como decían. Y pues básicamente hay que recordarlos, ¿sí? Entonces, si bien en primera instancia las condiciones de su condena, porque Glass es un condenado, independientemente de lo que se piense, es un condenado y es un hombre que no tiene derechos políticos, eso hay que recordar, ¿sí? Así es. No tiene derechos políticos, y no tiene derechos políticos por 21 años, porque así lo determinó la última sentencia del caso Sobornos. Pues hay que recordarles que el caso Sobornos, sí, además de de la condena de Glass, volvió a utilizar a los propios delatores de Odebrecht como fuente fundamental para detallar lo que en el primer proceso judicial no se había dicho, Verónica, ¿sí? Y lo que no se había dicho es cómo es que utilizaron el dinero que le entregó Odebrecht para la campaña electoral cuando él era candidato a la vicepresidencia en fórmula junto con Rafael Correa, ¿sí? Es decir, ellos fueron los beneficiarios
de ese sistema de corrupción. Y después que digan que ahí no existió un delito de condición inmediata, tal como quedó explícito en el proceso judicial, ya es otra cosa, ¿sí? Y es posible que con todas las canonjías que ellos mismos constituyeron a través del propio Código Integral Penal, ¿sí? Pues en el futuro veamos unas condiciones que puedan ser en cierto momento favorables al propio Rafael Correa, pero no queda más, pues, en estas condiciones que enfrentar públicamente y recordarles a la sociedad, sí, que este par de sujetos condenados por corrupción en el Ecuador, tal vez la más amplia y más sustentada en América Latina, está en Ecuador y es básicamente contra ellos. De inocentes un pelo, Verónica, de inocentes un pelo, así que esas creo que son las condiciones que hay que señalarlas constantemente, independientemente de la presencia de Glass nuevamente en su casa, pues los festejos navideños. Ha sido importante lo que dice Cris Zurita, periodista de investigación de Inocente Un Pelo Jorge Glass. Él fue condenado a 6 años de cárcel por asociación ilícita por el caso Odebrecht, lo que nos acaba de comentar Cris Zurita en este momento, y también 8 años más de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. Las penas suman 14 años. De esto no contamos con el caso Singue, que también se investigó, que estaba implicado otras 7 personas y que ahora ha quedado insubsistente. Seguirá investigándose, me imagino, pero son temas graves, Cristian, que vale la pena recordarlo porque sí, muchos se acordarán del último momento, ¿no? La liberación de Jorge Glass de la cárcel 4 de Quito, pero no se acuerda uno qué ha pasado detrás, qué ha pasado en estos años en el que también el periodismo de investigación ha hecho lo suyo y ha revelado casos importantes como el caso Sobornos, Cristian. Bueno, en el caso Sobornos existen aproximadamente 24 testimonios, ¿sí? Que van apalancando con mucha sustancia buena parte de las investigaciones documentales y pericias legales que se realizaron dentro del proceso judicial, ¿sí? Y recordemos que de por medio existe la presencia de al menos 13 jueces nacionales, ¿ya? En el cual incluso el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, fue juez que conoció la causa y fue juez que ratificó la sentencia de 8 años a Jorge Glass en segunda instancia, ¿sí? Entonces, bajo esas consideraciones, pues simplemente hay que recordarles. Yo estoy justamente por hacer un trabajo que trate de hacer un arroz verde redoblado, ¿sí? Que ponga en evidencia no lo que se descubrió en primera instancia, sino lo que se dijo dentro del proceso judicial y que consta en la sentencia. Lo que pasa es que nadie se ha dado el trabajo de leer una sentencia que tiene aproximadamente 180 páginas, tal vez un poco más, ¿sí? En las cuales se va detallando cómo es que se hilvanó todo este proceso de corrupción en el cual la cabeza era Rafael Correa y que Jorge Glass, pues básicamente era el principal operador del sistema de recuperación de recursos económicos. Y vale recordar lo que dijo José Concienzao Santos, ¿sí? En la, en el primer en la primera delación o primera declaración juramentada que hizo dentro del caso Odebrecht, ¿sí? En el cual se sentaba al frente de Jorge Glass, ¿sí? Y este básicamente le escribía en una tablet cuándo vas a pagar, ¿sí? Y pues los montos que efectivamente tenía que entregar. Ahora, eso quedó muy claramente evidenciado en el primer caso, en los transferencias de $13 millones a la empresa Glory, que estaba representado o que estaba en poder de su tío Ricardo Rivera, ¿sí? El tema es cómo es que el tío recibía esos recursos económicos, ¿ya? Y luego, pues, dentro del proceso, cuando parecía que todo estaba a favor del ex vicepresidente, cuando parecía que efectivamente no existía una suficiente fuerza por parte de las autoridades para pelear el caso, se hicieron evidentes de forma anónima y llegaron a los medios de comunicación las imágenes y grabaciones pues, en las cuales se veía pues que el tío del ex vicepresidente Ricardo Rivera primero manoseaba mujeres en su oficina, ¿sí? Así es. Mujeres jóvenes y posiblemente incluso menores de edad. Y segundo, pues contaba enormes cantidades de dinero que las guardaba en maletas y las disponía en una habitación contigua
a su oficina central entonces en un canal de televisión que por suerte ya no existe, ¿sí? Y luego hay que recordar que el propio José Concienzao Santos, en el caso Sobornos, pues cuando fue consultado, ¿sí? Por el abogado de Jorge Glass, ¿sí? Y abogado de narcos, ¿sí? El señor Harrison Salcedo, ¿sí? Que ya fue asesinado también por condiciones del narco, le preguntó a José Concienzao Santos si es que le constaba o quién había sido la persona que lo entregó el dinero a Rafael Correa. Y José Concienzao Santos, bajo juramento desde Brasil, volvió a ratificarse y dijo claramente esto. Ya le dije que nosotros entregamos estos 13 millones de dólares a la campaña, a Rafael Correa, a través de Jorge Glass. ¿Ya? Entonces, Claramente lo dijo. que no se quejen ellos y que no digan que no hay pruebas. Porque no es que los periodistas y luego la justicia se inventaron las pruebas. Las pruebas fueron presentadas por quienes entonces eran sus socios en la corrupción. Entonces, en este horizonte enorme que marca los horribles hechos que los ecuatorianos hemos enfrentado desde 2016, evidenciando tantos casos, pues están marcados por una serie de protagonistas que han contratado a los mejores abogados, a los abogados más influyentes y aquellos efectivamente que tienen una voz pública que se convierten prácticamente en influencers, metiéndonos el cuento de que todos ellos son inocentes, ¿sí? Y figuras así eh, tan menudas y simpáticas, incluso en redes sociales, que se atreven a decir que efectivamente el caso fue llevado. Y el tema central, Verónica, es que muy difícil se podrá borrar el hecho de que todo este grupo de delincuentes pues fue efectivamente sancionado, y lo que tenemos que recordar en este momento es que siguen sancionados a pesar de que puedan haber en ciertas circunstancias haber recuperado condiciones de semi-libertad. Importante recordarlo, Cristian, muchísimas gracias, bueno, por comentarnos sobre el caso Soborno, sobre el caso Odebrecht, dos casos importantes y que a veces el tiempo borra la memoria de la gente, ¿no? Y a veces cuando hay esta estrategia, este framing de repetir, muchas veces una mentira se convierte en verdad, en este caso de que no hay pruebas condenatorias en contra de Jorge Glass, pues hay este caso Odebrecht, el caso también de sobornos y el caso Singer que todavía pues habrá que esperar porque como les mencionaba Cristian volvió a hacer este caso se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para extraer petróleo del campo Singer durante el gobierno de Rafael Correa y en el que, bueno, estuvieron 15 procesados que, según la fiscalía, cometieron peculado, un perjuicio que se había producido al fijar un precio de barril inferior al de la oferta inicial. Eso también estará por investigarse y bueno, solo el tiempo lo dirá. Gracias a Cristian Zurita, periodista de investigación, por comentarnos y recordarnos un poco de la memoria de por qué ha estado preso Jorge Glass.